Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por Tecnovisión, Sociedad Anónima Canal 2 de Perico, el multimedio más importante de la provincia de Jujuy. No me canso de decirlo porque tengo argumentos sólidos para sostener lo que digo. En este jueves 27 de julio del 2023, como lo habíamos ya anunciado en toda la parte promocional, esta noche tenemos la visita de la diputada nacional, ¿no? Natalia Sarapura. En su nuevo rol, la tuvimos varias veces cuando era candidata a diputada nacional, era ministra de Desarrollo Humano en aquel momento. Cuando fue ministra de Derechos Humanos y Pueblo Indígena no pudimos tenerla porque fue un lapso bastante breve, pero bueno, hoy está cumpliendo y defendiendo los intereses de cada uno de los jujeños en la Cámara de Diputados y como siempre para nosotros es un honor tenerla en nuestro programa. Sobre todo en estos tiempos donde sin duda la problemática y los requerimientos, los pedidos de las comunidades indígenas, aborígenes de la provincia de Jujuy siguen resonando, ¿no? Sobre todo en algunas situaciones que uno va, cuando uno se empieza a decantar y empieza a bajar un poco la espuma de este intento de golpe institucional que quiso hacer el kirchnerismo en la provincia de Jujuy, que explotó el pasado 20 de junio, empiezan a bajar las aguas, como digo, y se empieza a separar, ¿no?, el trigo de la paja, como decimos, y empieza a quedar muy en claro algunas situaciones. Por ejemplo, le voy a preguntar, digamos, la información que nosotros manejamos, y creo que la comentamos acá, es que, por ejemplo, en el corte de Purmamarca ya me parece que las comunidades aborígenes, indígenas de ese lugar ya prácticamente no participan de ese corte, sino que aparecen estos denominados autoconvocados que no tienen absolutamente ningún tipo de, digamos, de razón de ser. Son gente que están pagada y financiada por el gobierno kirchnerista de la nación, y yo te lo contaba, creo que el programa pasado tenemos las pruebas, ¿no?, de algunas personas que fueron filmadas y que respondían que estaban cobrando hasta 5.000 pesos por día para estar en esos cortes. Pero para mí el tema de las comunidades es mucho más profundo, es mucho más intenso, que me parece que más allá de esta situación que se vivió y que se está viviendo todavía en algunos lugares de la Quebrada y de la Puna jujeña, me parece que pone en la superficie poder debatir, ¿no?, sobre los pedidos, las peticiones. Yo entiendo algunas legítimas y otras lamentablemente que están contaminadas, ¿no?, con la política y sobre todo en un proceso electoral que es muy importante para la Argentina. Estamos definiendo qué país queremos, ¿no? Estamos definiendo cuál es el camino que queremos tomar en la República Argentina. Si queremos seguir transitando un camino donde el kirchnerismo nos quiere llevar, de antidemocrático, de inflación, de pobreza, o buscar el camino de la pacificación, ¿no?, de la pacificación, de ir encontrando los acuerdos entre los argentinos, de volver a levantar las banderas que nos hicieron un país grande en algún momento, por eso que no es menor. Por eso es que esta noche para nosotros es una noche muy importante, porque Natalia Sarapura no solamente tiene, digamos, una trayectoria en la política de Jujuy, sino fundamentalmente desde su cuna de nacimiento es una referente ineludible, ¿no?, de todo lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy. Y por eso para nosotros va a ser importante tenerla para que nos ayude a pensar, para que nos ayude en muchos casos a entender por qué se producen, por qué se produjeron muchas de estas situaciones que lo conocimos y que todavía están en ebullición. Así que ya la saludo, le doy las buenas noches, las bienvenidas. ¿Cómo estás, Natalia? Un placer volverte a tener en Punto de Vista.
No, la verdad es que es una enorme alegría, como vos decís, me recibiste acá como candidata. Para mí es un orgullo estar compartiendo este espacio de comunicación y de vínculo con la sociedad, en particular con Perico, con todos, bueno, con Puesto Viejo, con Pampa Blanca, con El Carmen. Realmente siempre es importante para todos los que representamos tener este vínculo de comunicación y fundamentalmente de contacto con la gente, ¿no? Muchas veces uno piensa que cuando el dirigente se va a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, yo siempre digo, algunos lo toman como un exilio VIP, ¿no? Pero, digamos, el que sabe aprovechar las oportunidades puede ser uno más dentro de los 224 diputados que integran la Cámara, o podés ir y sentar presencia. Bueno, es lo que, digamos, periodísticamente nosotros hemos podido ver, ¿no? La primera sesión ordinaria, ahí estuviste para interpelarlo al jefe de gabinete, sí. Y en la segunda sesión, que fue un discurso para mí maravilloso, imperdible, donde le contaste no solamente a tus colegas de las cámaras de diputados, sino al país y al mundo entero, cómo era la situación, qué es lo que estaba pasando en Jujuy verdaderamente. Marcaste una presencia. Sí, la verdad es que una característica de mi desempeño siempre en los roles tiene que ver con acreditar el mayor esfuerzo y tener un compromiso con la tarea que uno desarrolla. Yo justo asumí, juré el día que presentaba su informe el jefe de gabinete en un contexto en que iniciaba el proceso o estábamos en un momento de la reivindicación salarial docente y iniciaba el proceso de reivindicación de las comunidades, y mi primera intervención tuvo que ver con pedir la no utilización de causas nobles, porque la lucha docente fue una lucha acompañada, yo diría por la familia jujeña, por el pueblo de Jujuy, cuando era una reivindicación salarial, en un contexto que sabemos y entendemos, es un contexto inflacionario de los más duros que vive el pueblo argentino, y que dimensionábamos que la reivindicación salarial es un reclamo justo, y es así que el gobierno tomó toda la vocación de diálogo y gerenció todos los procesos de construir acuerdos. En ese momento había un proceso de reivindicación salarial en 9 provincias del país, en muchas de ellas teníamos más de un mes de paro, y mi pregunta tuvo que ver con pedirle al jefe de gabinete un informe, primero sobre qué está haciendo para parar la inflación. Creo que todos los argentinos, o en particular los jujeños, hemos naturalizado la inacción del Estado Nacional, hemos naturalizado el desgobierno de Fernández. Creo que tenemos un presidente absolutamente ausente, pero hemos naturalizado la irresponsabilidad, la ausencia, la incapacidad de gobernar, y en el caso particular no dimensionamos que todos los días cuando vamos al almacén, al supermercado, hay responsables, y es el gobierno nacional y en particular el ministro de Economía, que no ha logrado, digamos, tener una política económica que le dé freno, que ni siquiera haga control de precios y ni siquiera tenga una propuesta para generar, digamos, un crecimiento económico. Se acaba de construir el acuerdo con el fondo, pero en un contexto de absoluta debilidad, y yo creo que con un interés electoral fundamentalmente. Entonces estamos en una Argentina que no puede solucionar los temas más emergentes, que es la economía, que golpea lamentablemente a la clase trabajadora y a los que menos tienen, que es la inseguridad. Estamos con un creciente de la inseguridad en todo el país, por eso verlo al ministro de Seguridad llegar a gerenciar, a ser jefe de campaña del kirchnerismo local y no responder a la agenda de la gente, que es la seguridad en el país, el avance del narcotráfico y en particular la agenda de Jujuy, que tiene que ver con 40 días de corte de ruta, habla de esa vocación de desgobierno, habla de esa actitud irresponsable, habla de esa actitud de impunidad que tiene el gobierno nacional. Y creo que nos toca poner luz en todos los espacios posibles de la situación de Jujuy. Primero, Jujuy ha sido absolutamente discriminado por el gobierno nacional.
el presidente solo ha venido a visitar a Milagro Salas, nunca vino a inaugurar una obra, no generó ninguna obra en la provincia de Jujuy, paró la Ruta 34 con todo lo que significa para la producción. No hubo un gobierno presente del gobierno nacional y sin embargo han decidido golpear a Jujuy y lo han golpeado de una manera organizada, en el sentido que todas las facciones del mundo piquetero, que muchos de ellos responden a la estructura kirchnerista, han estado en Jujuy previo a al 17 de junio, el 20, liderando las acciones de violencia. Todos los dirigentes sindicalistas que responden al kirchnerismo han tenido una posición dura en la provincia respecto del acuerdo salarial y débil en el Consejo del Salario a nivel nacional. A nosotros nos discutían los 200.000 de piso salarial, pero en el Consejo del Salario han aceptado 134.000. O sea, ahí habla de la incoherencia, digamos, del kirchnerismo cuando representa sectores sociales. Y sin ir más lejos, la reivindicación de las comunidades, que entendemos la preocupación, por eso hemos retirado el artículo 50, pero que han tomado una bandera que no la están respetando, que la están distorsionando y que están haciendo uso político partidario de una causa tan noble como es el de las comunidades. Por suerte, esto se va organizando, se va viendo, la gente se da cuenta que acá hay un mensaje de violencia, porque no solo ha habido una decisión de la oposición izquierda y kirchnerismo en todas sus formas de expresión, de golpear a Jujuy, de atentar contra la gestión del gobernador en un golpe institucional, sino también que es una invitación a poner en valor los modelos que estamos en debate. Sin dudas. Pero además a mí me preocupa, y yo siempre estoy aprovechando todos los espacios en los que estoy para poner el debate en el desafío cultural que tenemos. Nosotros en el 2015 asumimos el proceso de construcción de una provincia que lo primero que nos pusimos como acuerdo social es el combate a la violencia y sacar a la violencia de las calles, desnaturalizar la violencia que vivíamos las mujeres y ponerle un límite y un freno a la violencia y construir un proceso de paz, que desde la paz se consolide el proceso de desarrollo. Hoy la invitación es a tomar la violencia como forma de expresión, a usar la violencia como forma de presión, porque el corte de ruta es una acción violenta. Primero es un delito establecido por el Código Penal, pero además es una acción violenta. Es violento que una ambulancia tenga que negociar para pasar llevando a un enfermo, es violento que alguien que tenga que gerenciar, es violencia. Y si nosotros naturalizamos la violencia en las rutas, significa violencia en las casas, significa violencia en las escuelas, en la escuela con el bullying, en las casas con la violencia familiar. Tenemos que desnaturalizar la violencia y poner en valor que podemos tener diferencias, que podemos tener opiniones encontradas, pero que tenemos que respetar los canales de reivindicación de esa diferencia, de esa diversidad de pensamiento, y que nunca la violencia debe ser un camino. Absolutamente. Y creo que ahí necesitamos empezar a tener una reflexión y un debate cultural, y nuestra invitación es a poner luz sobre ese debate necesario que tenemos los jujeños, que recuperar el camino de la paz como una posibilidad de crecimiento, la paz como un valor social, personal e institucional. Y ahí yo siempre estoy abonando a la posibilidad de que pongamos luz sobre este modelo de violencia que hay, sobre esta visión de que la cultura del piquete, y no hablo de los piqueteros o de los hombres y mujeres jujeños y jujeñas que por su condición social reciben un plan, absolutamente, sino sobre esta forma de querer gerenciar el ejercicio de derechos, que es a través de la violación de los derechos de otras personas y fundamentalmente a través de la violencia como canal de expresión, de comunicación y de reivindicación. No podemos nosotros avalar estas actitudes. Tenemos que poner luz sobre, es violento, el corte de ruta es violento. Hay otras formas de gerenciar procesos de reivindicación. Y lo digo yo, que a mí me ha tocado representar la causa indígena
en momentos donde no había política pública, donde había un Estado débil, y lo hacía siempre desde el ejercicio del derecho. Bien. Yo por eso puedo hablar con absoluta confianza. Mucha gente me dice, ¿y por qué no avala los cortes? Primero, porque nunca me han parecido acciones de reivindicación importantes, válidas. No lo he hecho en mi rol de dirigente de un partido opositor a un gobierno distinto al que yo militaba. No lo voy a avalar ahora. Claro. O sea, me parece que es una clara posición del ejercicio de derecho que tiene que ver con la capacidad de propuesta y con la capacidad de construir acuerdos. Yo he gerenciado el liderazgo desde la vocación de diálogo, de concertación y de ejercicio de derecho. Y creo que ahí hay una construcción de ciudadanía, de representatividad, que no solo respeta la gobernabilidad, sino que le da posibilidades de avanzar. No podemos instalar estos modelos de liderazgo violentos, de la no propuesta, de la crítica permanente y de la utilización de causas nobles, como ha sido la lucha salarial docente y la lucha de las comunidades. Le pongamos nombre y apellido, la oposición, la izquierda y el kirchnerismo, utilizando, distorsionando banderas que son respetables, reivindicaciones que nosotros entendemos como gobierno y como fuerza política y que además respetamos. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo económico para llegar a acuerdos con el salario y con los docentes. Por suerte tenemos una mínima cantidad de docentes en paro todavía, que estaba en paro antes del receso. Y también hemos ido generando un proceso de invitación al diálogo, porque es muy difícil poner en valor que la reivindicación de las comunidades se ha distorsionado. ¿Por qué? Porque siempre la causa indígena han sido demandas que son muy estructurales. La causa indígena reivindica la transformación del Estado, pone en duda el modelo de desarrollo, cuestiona la institucionalidad porque tiene que ver con los más de 530 años de opresión que se ha vivido como sector de la sociedad. Pero hemos hecho toda esta construcción en la lucha de derechos, en la lucha de una política pública que respete estos derechos, en la transformación del Estado desde un Estado homogéneo a un Estado multicultural, y nosotros en la provincia siempre hemos gerenciado ese proceso desde el diálogo. Bien. Y por eso es que este proceso que ha habido, ya lo hizo el kirchnerismo en el 2010, en tiempos de Félix Díaz de Formosa. Me acuerdo. Cuando Félix Díaz se instaló en Buenos Aires, me acuerdo. El kirchnerismo mandó a cooptar la causa indígena para contraponer la figura de Félix Díaz, que no cortaba una avenida, no cortaba una ruta, lo que hacía era una presencia contundente en Buenos Aires. En la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Y era un reclamo que exigía un esfuerzo personal de él, pero que no violentaba el derecho y que visibilizaba una agenda pendiente. En el marco del Bicentenario, el kirchnerismo mandó a cooptar la causa indígena, nacen dentro de las estructuras sindicalistas, por ejemplo, nace en ese contexto en la CTA, en distintas facciones, áreas indígenas, como un proceso de reivindicación. La causa indígena no es la primera vez que tiene intentos de cooptación. En primer momento querían representar al sector indígena, a los sectores religiosos, después fueron los sindicatos, después fueron las organizaciones, después fue el kirchnerismo, ahora es la izquierda. Al ser demandas tan estructurales, siempre tienen una invitación como a tomar esas banderas. Ahora, en Jujuy siempre tuvimos la sabiduría de poder diferenciar esos procesos y yo apelo a ese avance, estamos dialogando permanentemente. También es real que aún en el momento de mayor participación de las comunidades era una mínima cantidad. En Jujuy hay 274 comunidades con personería jurídica, unas 26 con personería en trámite o demandando personería, tenemos unas 300 comunidades y si hubieran habido unas 50 comunidades en la reivindicación al inicio, era un número considerable. Claro, era un llamado de atención importante. Pero en este momento son muy pocas las comunidades, como vos decías,
al inicio de la entrevista, en Purmamarca no hay comunidades de la zona, hay una comunidad de Tilcara, que está su autoridad, es más, no hay ninguna autoridad indígena. Podemos ver hermanos, hermanas, también sabemos que las organizaciones han hecho como un relevamiento de quién tiene el plan y es de origen indígena. Claro. Y como para obligarlo y presionar que vayan al corte. Pero imagínense que para la gente de Buenos Aires, los jujeños somos todos morochos y todos somos... Claro. Y para nosotros, digamos, en Jujuy también hay una referencia de lo... Pero el mundo indígena tiene su propia representatividad, que es la autoridad, y para nosotros la gerencia del derecho, la demanda, siempre se hace a través de las autoridades. Y esa ha sido una dificultad que no había en muchas de las actividades, autoridades, habían referentes que también habían sido candidatos a convencional. Cuando cuestionaban la reforma, nos llamaba la atención que muchos de ellos habían sido candidatos, no habían sido acompañados con el voto del jujeño, pero estaban en contra de la reforma. O sea, se presentaron, perdieron. Se presentaron en el proceso democrático, perdieron y fueron, digamos, por otro camino. Te quiero preguntar ahí, Nati, porque estás entrando en un tema que a mí me interesa mucho preguntarte. Viste que cuando uno ve la situación de los mapuches en el sur, y ellos generalmente, o algunos, digo, no hablo todo, no generalizo, pero estos, los más violentos, desconocen a las autoridades legítimamente constituidas en la República Argentina. ¿Pasa esto en las comunidades nuestras o tienen muy en claro de que los derechos, las reivindicaciones tienen que ser ante las autoridades elegidas o electas? Mira, el proceso de reivindicación de derecho tenía mucho que ver con el proceso de aculturización que había habido en la Argentina. ¿Qué significa? En el sur existió lo que fue la batalla, la campaña del desierto, donde se pagó por cabeza de cacique y donde el crecimiento de la Argentina fue la matanza lisa y llana de hermanos. Y ahí el discurso antiestado es un discurso que tiene bastante acompañamiento. Bien, claro, por esa historia, ¿no? Y hay un discurso de la libre determinación, pero que tiene origen en esa situación de que el crecimiento del Estado argentino ha tenido que ver con la muerte de hombres y mujeres indígenas. En el NEA, el proceso de aculturización fue a través de la religión. Fueron primero las misiones jesuíticas, los jesuitas, y después la presencia de las iglesias evangélicas. Entonces hay un fuerte respeto a la lengua, porque las religiones utilizaron las lenguas indígenas para evangelizar. Entonces se utilizan las lenguas y hay una fuerte presencia de los sectores religiosos y espirituales. En el NOA, el proceso de aculturización fue a través de la educación. Fue la escuela la que generó ese proceso de homogenización y por eso hay una pérdida de la lengua indígena, pero hay mucha capacidad de gestión y mucha capacidad de ejercicio de derecho. Nosotros como provincia siempre fuimos una de las provincias con mayor avance en reconocimiento y en organización. Somos primero entre Jujuy y Salta, las provincias que mayor cantidad de personería jurídica tenemos. En Jujuy empieza el registro de comunidades antes que del país. En Jujuy, no por voluntad política, sino por capacidad de gestión de la organización, se empieza el proceso de regularización de títulos de tierra. Es decir, que fuimos una provincia de gran avance. Y es más, hoy en este momento somos la provincia que mayor política pública tiene para pueblos indígenas. Somos la provincia que es la única que tiene un convenio firmado en el ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento, donde le reconoce no solo el derecho de ser consultado, sino también ganancias. No hay otro antecedente en América Latina donde en un territorio indígena se desarrolle un proyecto
y que la comunidad participe en las ganancias. Claro. Eso es un antecedente no solo en la Argentina, sino en América Latina. Bien, mira, qué bueno lo que nos estás contando, porque uno, la verdad que es una dinámica muy distinta, por eso, digamos, queremos aprovecharte para que nos ayudes a entender Somos esta situación. La única provincia que ha generado un policía comunitario intercultural, que además ha cambiado el modelo, ha generado discriminaciones positivas. ¿En qué sentido? En que el policía, para ingresar, su límite es los 25 años. El policía comunitario era hasta los 29, porque reconocíamos que en las comunidades el proceso de escuela media había sido progresivo. Ajá. Muchos Bien. de ellos no estudiaron en su edad porque no había un colegio secundario, Claro. y tenían que emigrar a las grandes Bien. ciudades. Mientras había una medida para el policía normal, claro, en para el general. indígena se bajó, porque en el norte hay estatura baja, Claro. mientras el policía, digamos, intercultural era un policía de prevención y de promoción y cuidado del territorio, no solo de prevención ciudadana, sino territorial. Hemos cambiado y tenemos más de 400 policías comunitarios. En Jujuy se ejerce el derecho a la consulta y al consentimiento. O sea, acá no hay mucho se habla, no hay ningún proyecto, ningún territorio indígena que la comunidad no haya opinado, no haya construido un acuerdo. Por ejemplo, se ha dicho, este gobierno trajo, se llevan la riqueza, el litio. Primero, cuando nosotros llegamos, los derechos de exploración ya estaban cedidos. Nosotros llegamos a la fase de explotación con comunidades que ya habían firmado acuerdos y que ya habían construido acuerdos. No es que nosotros llegamos con las empresas, cuando nosotros llegamos al gobierno ya estaba la actividad de exploración. Es cierto eso, sí, sí. Y además, el único lugar que se avanzó como un hecho nuevo es en la comunidad aborigen del IPAM, pero que está en fase de exploración. O sea que cuando dicen se están llevando las riquezas, están mintiendo. Y menos que nosotros somos los responsables de alguna situación parecida. Cuando se dice quieren quitarle el agua, somos el gobierno que estatizó la empresa de agua. Cuando nosotros llegamos era agua de los Andes. Así es. Nosotros hicimos agua potable y la hicimos con dos conceptos. Primero, el agua como un derecho humano, y segundo, extender y garantizar ese servicio a todos los jujeños. Y pensábamos, la vocación de una empresa tiene una vocación comercial. Así es. Por eso es que la empresa invierte donde sabe que va a tener el retorno, digamos, si no... Y la filosofía del gobernador fue que la empresa tenía que cumplir un rol de garante de ese derecho, y por eso se hizo una empresa pública. O sea, nada más alejado de que queremos entregar el agua. Creamos la mesa del agua, jerarquizamos el Ministerio de Ambiente. O sea, si hay algo que hicimos en esta provincia es cuidar la madre tierra. Lo hicimos de tres maneras. Uno, creamos una transformación, estamos trabajando para la transformación de la matriz energética. Tenemos Cauchari y somos una de las pocas provincias que somos generadores de energía alternativa. Creamos los pueblos solares, Lipam, El Angosto, La Ciénega, o sea, pueblos solares. Estamos haciendo obra pública con energía alternativa. Las escuelas que construimos se autoabastecen. Estamos haciendo una transformación de la matriz energética que es cuidado de la madre tierra. Pensamos en transformar la matriz productiva. Hasta nuestra llegada era la minería. Los que hoy nos quieren acusar con el dedo, porque los felneristas, que hoy son kirchneristas, el Jujuy de ellos era el azúcar, el tabaco y la minería. El Jujuy de ellos era Jujuy, capital de la minería. Así es. Nosotros venimos y dijimos Jujuy, capital de la madre tierra. O sea que hoy la oposición kirchnerista jujeña, que representan estos sectores que han gobernado 30 años, que solo pagaban salario y que además su única salida era la minería. Nosotros vinimos a transformar la matriz productiva y dijimos, Jujuy no solo va a ser del tabaco, del azúcar, sino que va a ser el Jujuy del turismo. ¿Cómo? Con rutas libres,
que el turismo circule, que llegue, que vengan a conocer. Éramos el Jujuy de las malas noticias y empezamos a ser el Jujuy de Canaba, de Cauchari, y no nos podemos olvidar de eso. Así es. Es decir, y además dijimos, vamos a hacer el Jujuy del turismo, el Jujuy de Canaba medicinal, el Jujuy de Cauchari, el Jujuy de la zona franca, el Jujuy de la construcción del hospital regional. Y de la defensa de la lucha contra el cambio climático que hoy es la agenda en el mundo. Bueno, vemos lo que está pasando en algunas regiones y Jujuy, digamos, con todo el proceso, con todo el sistema, con todas las políticas públicas desde el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático ahora, GIRSU y bueno, todo eso, eso es una señal muy fuerte, muy poderosa. El gobernador tiene un gran liderazgo nacional, producto de esa visión de Estado, primero Estado fuerte, que mejora su calidad institucional permanentemente. Hemos transformado la justicia, pero no como dicen, la hemos transformado para hacer accesible la violencia que vivíamos las mujeres, creando los juzgados especializados. Hemos transformado la justicia creando las fiscalías especiales. Hemos transformado la justicia creando una fiscalía especial en derecho indígena. Es decir, hemos mejorado la calidad institucional, hemos jerarquizado municipios, acá el de Puesto Viejo, el de Aguascalientes, el de San Antonio. Claro. Hemos creado comisiones municipales en el interior profundo. Hemos jerarquizado el Ministerio de Ambiente, hemos creado el área de la política pública para la lucha de la violencia que vivíamos las mujeres. Hemos creado la institucionalidad para pueblos indígenas. Éramos la provincia con mayor población indígena y no teníamos un área, una dirección, un programa. La creó el gobernador Gerardo Morales. Es decir, vinimos a dar una mejora de la calidad institucional y hemos generado un proceso de constitución provincial que cada vez encuentro personas que me dicen la ley, tienen razón. Una constitución que hace del combate al cambio climático no solo una responsabilidad de Estado, sino ciudadana. Así es. O sea, nos da la tarea de que todos cuidemos a la madre tierra. Una constitución que le da rango constitucional al área de la política pública que lucha contra la violencia que vivimos las mujeres y la promoción de la equidad. Eso pareciera un tema menor, pero cuando vemos que un candidato a presidente improvisado, sin experiencia de gestión como Milei, dice que está en contra de todos los derechos que tenemos las mujeres, nos damos cuenta de la importancia. De la importancia que la política pública para las mujeres, no importa el partido o quién gobierne, exista. Porque vivimos en una sociedad donde todavía existe desigualdad, donde hay mujeres que somos víctimas de violencia, donde hay mujeres que todavía viven en situaciones de amenaza permanente y es necesario seguir promoviendo esta igualdad. Por eso creo que tenemos que poner en valor el proceso que hemos construido en la provincia, que tiene que ver con hacer de la paz un valor, y le dimos rango constitucional a la paz como un valor social, como una forma de convivencia, y los únicos que se oponen a la Constitución, primero, son aquellos que no la han leído, que no saben. Segundo, aquellos que la han leído y están en contra, porque están en contra de que, por ejemplo, la Constitución establece que aquellas personas que son juzgadas, condenadas por corrupción o por femicidio, sean indultadas. Pero ¿quién está en contra de eso? Y los que tienen problema con la ley y los que tienen a sus representantes o representadas, en este caso, condenada por corrupción. Acá en Jujuy sabemos de quién estamos hablando, le pongamos nombre y apellido, Milagro Sala, y sabemos también... Y el kirchnerismo hace una militancia por la impunidad, o sea, militan por la impunidad. Ahora están promoviendo una sesión en el Senado para la designación de una jueza que tiene una finalidad concreta. Entonces pensemos que cuando elegimos a los que nos representan,
a los que están legislando en espacio, estamos cuidando los intereses del Estado, de la sociedad. También, ¿qué dice nuestra Constitución? Va en contra de las reelecciones eternas. Exacto. Y uno camina a la calle, el territorio, y la gente siempre te interpela por eso. Y creo que nuestra Constitución no solo le pone límite a la reelección, sino que además también mejora la calidad institucional en derecho de niños y niñas. Es decir, una Constitución de avanzada. Por eso creo que hemos tenido un intento de golpe institucional que ha puesto luz sobre los debates pendientes, que nos da la oportunidad de reflexionar y profundizar, que nos recuerda el pasado que no queremos volver, que nos interpela como jefe de familia. No podemos avalar la violencia, no podemos tener o pretender un Estado débil, y tenemos que garantizar para nuestra provincia y también para el país. Esta elección del 13 de agosto es fundamental. Me parece, coincido con vos, a mí me parece que más allá del contexto eleccionario, de los candidatos, a mí me parece que particularmente en Jujuy, esto es la interpelación como sociedad, ¿no? Volver a ratificar lo que los jujeños mayoritariamente elegimos el 7 de mayo, hace muy poquito, que además viene, digamos, con eslabones del 2019, viene del 2021, viene desde el 2015 para acá, donde los jujeños, coincido con vos, dijimos, basta la violencia, queremos vivir en paz, queremos tener otro Jujuy. Por eso es que me parece que el 13 de agosto, más allá de elegir los candidatos y las fórmulas presidenciales, nosotros los jujeños tenemos este debate, ¿no? Volver a reafirmar o volver a abrazar esta causa que la tenemos hace 7 años y medio. Y vos me preguntabas algo que iba hacia contestarte, después empezamos. La verdad es que una de las preocupaciones que nos generó, porque la causa indígena en Jujuy nunca fue antigobierno, antiestado. Nosotros siempre reivindicamos derechos. Es más, siempre se nos quiso catalogar en contra de, y nosotros siempre decíamos, somos pro derechos. Decía, somos un sector que reivindica y ejerce derechos. Yo creo que estábamos en un contexto durísimo, la gente está molesta, tenemos un proceso inflacionario de los más duros. Sin dudas. Y además hay un malestar generalizado producto de la situación económica que tiene responsables. Claro, sí, claro. Pero no somos toda la política. El gobierno provincial hace un gran esfuerzo. Yo he sido ministra de Desarrollo y yo tenía el orgullo de que el presupuesto para política alimentaria duplica el de provincias vecinas que tienen el doble de población o triplica el de provincias vecinas. Nosotros hace rato que dejamos el paradigma de trabajar con niños de bajo peso o con niños en situación de desnutrición. El gobernador llegó a universalizar el servicio alimentario en las escuelas. Somos un gobierno que tiene una vocación, una llegada territorial y que además con las comunidades hemos tenido una relación de mucho respeto. Nosotros viajábamos al territorio y el gobernador se entrevistaba con el comisionado municipal y con el comunero. Exactamente. Esa fue la dinámica. Así es. Y creo que eso, de alguna manera, se ha pretendido modificar, porque también es cierto que en otros lugares del mundo, de la América Latina, la causa indígena siempre fue o fue pretendida para desestabilizar. Siempre mis hermanos tuvieron la sabiduría de separar. Cuando el kirchnerismo quiso cooptar era un sector chico, cuando los partidos de izquierda lo quisieron, ahora se unieron todos, toda la oposición en cada lugar. Además, realmente es un llamado de atención poder poner luz sobre el respeto a las instituciones. Yo creo que estamos en un momento de reflexionar y de observar esto. No ha sido nuestra dinámica, nosotros siempre hemos sido sectores que respetan y sectores que responden a una vocación de diálogo. Por eso es que hacemos un gran esfuerzo dentro de la institucionalidad del gobierno, estamos todo el tiempo sosteniendo la vocación de diálogo y estamos trabajando y hemos ido acercando posiciones con las comunidades
hemos hecho, por un lado, una llamada al diálogo y también el anuncio de la creación de una ley provincial. Que se votó ayer. No, ayer se votó la ley de ratificación de la propiedad comunitaria. Porque se ha dicho que queremos quitarle la tierra a las comunidades, claro, y también se ha dicho que estaríamos por desalojar, quitarle las tierras a las personas que viven en asentamiento. Nada más lejos. O sea, nosotros tenemos una vocación de respeto por las comunidades y además venimos trabajando en regularizar la situación dominial de asentamientos. En lo que no estamos de acuerdo son en tomas. Claro. Y eso es el límite. Pero las personas que ya viven, que estamos trabajando para regularizar. Bien. Pero se han dicho muchas cosas respecto de la reforma, por eso es importante aclarar. Y en el caso de las comunidades, además de la ley que se aprobó de respeto a las comunidades que tienen la propiedad, tenemos una invitación de hacer una ley que sea una ley provincial que tome todos los derechos consagrados en el escenario internacional y en la Constitución, porque por pedido de las comunidades se retiró el artículo 50, sí, y entonces se quedó con el viejo artículo que solo habla de la protección, con esa visión de pueblos indígenas, claro, menores de edad, incapaces. Totalmente. Y tenemos que pasar, nosotros no renunciamos a pasar a un paradigma de derechos. ¿Por qué crees que no se entendió en su justa medida o en esa terrible dimensión de otorgar derechos, de garantizar derechos, que preveía el artículo 50? Por un lado, porque yo era muy chica cuando se hizo la reforma de la Constitución del año 94. Que nadie crea que los procesos de reforma son procesos sencillos. Claro, no, sí. Es más, esa reforma tuvo el reclamo de que se hizo para la reelección de Menem. Yo era joven en ese tiempo y participaba de reuniones con convencionales. Y bueno, estábamos en una tierra socialista donde había mucha movilización social y también hubo debate, críticas, o sea, se dio, o sea, ningún proceso de reforma es sencillo. Segundo, estamos en una etapa de apropiación. Todo marco jurídico nuevo tiene su tiempo en que la gente se apropie, claro, lo conozca, exacto, y genere, digamos, una apropiación. En un contexto político, electoral, todo se sobredimensionó. Bien. Creo que tuvo que ver el escenario de la situación de malestar generalizado por el proceso económico y el contexto electoral. Bien. Entonces creo que esos fueron los condimentos más difíciles del proceso, pero nosotros con esta vocación que tenemos de garantizar derechos, porque somos un gobierno que mejora la calidad y promueve el ejercicio de derechos, hemos expresado la voluntad de hacer una ley que se haga con la participación de las comunidades y que le dé reconocimiento de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales. Bien. ¿Qué sentiste cuando en medio de toda esta situación, conociendo todo en profundidad, lo que viven, lo que sienten, lo que piensan los hermanos de las comunidades aborígenes de Jujuy, cuando Alberto Fernández en la Quinta de Olivo, vaya casualidad, en el mismo lugar cuando todos estábamos encerrados y no nos podíamos despedir de nuestros seres queridos que se morían por el COVID, el presidente con su señora hacían una fetichola, dicen que varias, pero en ese ámbito recibía, ¿no?, algunos representantes de algunas comunidades aborígenes de Jujuy. ¿Qué sentiste? Yo fui en mi rol de dirigente indígena, que lo dejé una vez que asumí la responsabilidad pública en el 2015. Yo me entrevisté con muchos presidentes, pero nunca en la comisión de un delito. Ajá. O sea, bien, siempre en la construcción de una agenda y de un ejercicio. Yo fui de las dirigentes que nunca expuso un hermano, que siempre hacía horas y horas de pasillo, no para que te atienda un ministro, sino para que te atienda a lo mejor el secretario, claro, pero nunca exponer.
Y entendí que hay un mensaje como el ministro de Seguridad, que en vez de venir a liberar la ruta, se junta con los que están cortando la ruta. Yo lo que dimensioné es justamente la expresión de estas dos visiones que claramente yo no comparto. Una es la de avalar desde el accionar, desde la política, desde la diferencia, cualquier práctica. Creo que nosotros tenemos que tener como sociedad de acuerdos mínimos, no a la violencia, no a cometer delitos. Creo que tenemos un desafío cultural, el respeto a la democracia. O sea, podemos tener diferencia, el gobernador puede ser de otro partido, pero no tenemos que generar procesos de atentados contra la democracia. Creo que hay un límite. Nosotros tenemos una actitud responsable políticamente. Cuando llegó el presidente y el corazón de su partido, de su sector, lo golpeaban, al momento de apoyar la institucionalidad, nosotros como fuerza política opositora, el gobernador fue un gobernador de diálogo porque entendía que el momento de la Argentina no era para la diferencia, era para la construcción de agendas que le den solución a los problemas de la gente. Y siendo de una fuerza política distinta, ayudó a garantizar la gobernabilidad. Así es. Y creo que uno tiene límites en el ejercicio de los roles, de las funciones, y algunos límites son, no podemos avalar la violencia. Yo siempre he sido una persona que gerencia procesos de ejercicio de derecho en el respeto a la institucionalidad. Entonces he sentido una preocupación por los mensajes que transmitimos, por creer que el escenario electoral, político, te habilita a, y creo que la gente tiene que diferenciar que no podemos avalar la violencia, no podemos justificar a los violentos, y esa ha sido una expresión mía en la Cámara. ¿Es violento cortar una ruta? Es violento. ¿Es violento tomar un edificio público? Es violento. ¿Es violento amenazar? Es violencia. Y creo que eso es una realidad que nosotros tenemos que poner luz, reflexionarlas en la familia, porque terminamos, si avalamos la violencia en las calles y en la ruta, terminamos justificando o avalando la violencia que hay en las casas, que se da en la escuela, que se llama bullying, y no podemos, tenemos que tener un límite. Nosotros creemos que la Argentina que nos preocupa necesita de construir acuerdos, acuerdos mínimos, priorizar la gente, priorizar la situación de nuestro pueblo, sacar adelante la Argentina. Amerita que construyamos acuerdos más allá del partido que pertenezcamos. Por eso esta construcción que ha hecho nuestro gobernador, que además nos da una oportunidad, porque sería la primera vez que un jujeño llega a esa alta responsabilidad. Nuestro gobernador es candidato a vicepresidente y sería la oportunidad de que un jujeño, que además ha expresado una vocación de la necesidad de una Argentina federal, pone en debate las desigualdades del interior profundo, porque esta Argentina está mal en todo el país, pero está peor en el interior profundo y necesita ponerse orden de por dónde se comienza a sacar adelante a la Argentina. Y hay una deuda con el norte grande. Este gobernador ha planteado la desigualdad en subsidio, ha planteado que la Argentina tiene que salir de Cava, de Buenos Aires y mirar al interior, que la producción surge de los lugares más recónditos del país, y tenemos los jujeños la oportunidad de que otro jujeño llegue a esta alta responsabilidad para cuidar a Jujuy y para construir de verdad una Argentina más federal, ¿no? Déjame que haga un pequeñísimo corte y de ahí con lo último quiero adentrarme, ¿no?, a la parte de la campaña, cómo ves, por qué, ¿no? Los jujeños tenemos que, más allá de cualquier ideología, acompañar esta candidatura de Gerardo y sobre todo inclusive hasta dentro de Juntos por el Cambio, estas dos miradas, ¿no? El todo o nada de Patricia Bullrich y hay que crear consensos de Larreta y de Morales. Hacemos un pequeñísimo corte, ¿te parece? Y después entramos a la parte final del programa de hoy. Dale.
últimos minutos del punto de vista de este jueves y preguntarte, nos estabas comentando que estás acompañando fuertemente a los candidatos o a los precandidatos a senadores, diputados nacionales del Frente Cambia Jujuy. Bueno, contame cómo está la campaña. A mi juego me llamaron, me dijiste, Claro, vamos, sí. vamos al territorio. Sí, sí soy una mujer que se caracteriza por caminar el territorio y generar mucho contacto con el pueblo. Bueno, vengo de estar en una reunión en La Posta, después en San Miguel, en el barrio San Miguel, con nuestra dirigencia, y caminando Jujuy. Creo que tenemos una invitación a aumentar los procesos de reflexión. Se hace necesario que dimensionemos la importancia de esta elección. Y la verdad es que tenemos una elección que realmente pone en valor primero los modelos de país, pero además una reflexión de esa construcción ciudadana. Por ejemplo, por ahí voy a lugares donde la gente te reclama la situación económica, pero no tiene tan consciente que el responsable es el gobierno nacional y que es Massa, que es el ministro de Economía y que es candidato a presidente. Entonces la primera reflexión es qué alternativa puede ofrecer alguien que ya tiene la oportunidad de buscar soluciones para la Argentina, porque en algún momento fue el ministro como considerado que manejaba varias áreas, o sea, él ya podría haber acreditado su conocimiento, para sacar a la Argentina adelante, y no lo ha hecho. Es más, la situación económica no ha sido gobernada y se deteriora, entonces claramente Massa no puede ser una opción. Sin dudas. No puede ser una opción viable. Y la gente, los hermanos por ahí hablan de la economía, pero no tienen tan consciente que quien es candidato a presidente de Unión por la Patria es el responsable de esa situación. Nos toca reflexionar en ese sector Grabois, que representa, digamos, una visión que tiene que ver con la organización, que además nosotros tenemos 4 años de gobierno kirchnerista. O sea, no solo no han gobernado, sino que nunca se han puesto de acuerdo. O sea, la interna de la interna es lo que más ha generado perjuicio a la gobernanza. Es más, muchas veces la gobernabilidad ha sido atentada del propio kirchnerismo. Entonces, la disputa Grabois y Massa es una invitación a recordar que el kirchnerismo, digamos, tiene una división permanente y además han pasado gerenciando su interna y no han gobernado. Y Milei, que uno escucha a veces a algunos jóvenes, ¿no?, con esas ideas que él expresa con mucho ímpetu y con mucha energía, pero la Argentina no necesita los improvisados, la Argentina necesita gente con experiencia. Así es. Y fundamentalmente necesita gente que llegue teniendo un plan, que sea viable, que sea realizable y que sea la invitación a construir acuerdos. Y bueno, nos toca generar ese proceso de reflexión. Y además la importancia que es para un jujeño que otro jujeño llegue a una alta responsabilidad como ser vicepresidente de la Nación. Nosotros en el Frente Cambia o Cambiemos tenemos 2 fórmulas, Patricia, nuestro gobernador, que está acompañando la fórmula de Larreta, y para nosotros la fórmula de Larreta y Morales representa la experiencia en gestión. Así es. La vocación de construir una Argentina más federal, con un dirigente como el gobernador, que no solo ha movilizado el radicalismo en el país, porque a mí me toca estar con distintos colegas en la Cámara y lo primero que te reconocen y te dicen es esta capacidad de organización y de movilización del radicalismo a partir de la presidencia del gobernador, con un radicalismo que está compitiendo y dando batalla en cada oportunidad electoralmente,
porque creemos en la democracia y además creemos que la Argentina necesita a los demócratas en estos tiempos y que necesita hombres del compromiso con la patria. Y en ese sentido, nosotros creemos que la fórmula Larreta Moral expresa la vocación de diálogo, la experiencia de gestión y además esto de llegar con un plan. Una característica que ha tenido la construcción de Cambiemos es que todas las fundaciones, todas las organizaciones de todos los partidos vienen trabajando un plan en lo social, en lo ambiental, en lo económico, o sea, no se está discutiendo desde antes de la responsabilidad, acuerdos. Estamos construyendo un plan que una vez que se den las pasos vamos a publicitar desde una construcción de acuerdos de todos los sectores que conforman el Frente Cambia. Y eso no es menor, porque es gobernar con la responsabilidad de sacar adelante la patria, dejar atrás la diferencia y la interna y tener un plan, que todos los argentinos sepan qué se va a hacer en economía, qué se va a hacer en la política social. Y creo que nosotros vamos a militar el conocimiento de ese plan y la invitación a poner en valor la patria que soñamos, ¿no? No sé si vos vas a coincidir, pero digamos, cuando uno hace un análisis de la política pura, yo estoy convencido que en Juntos por el Cambio, el que gane, la fórmula que gane la interna, me parece que es la fórmula, por lo menos, ¿no? Lo que uno va olfateando, es la fórmula que va a gobernar la Argentina después del 10 de diciembre. Yo coincidiría porque, por un lado, ya se han dado muchas elecciones provinciales donde la proyección de Cambiemos es importante, en Santa Fe. Vamos a vivir, se ganaron provincias que dan una proyección de lo que va a ser el escenario electoral del país. Y nosotros creemos en eso, por eso estamos trabajando no solo en la provincia, sino también en esta movilización del radicalismo y del PRO en todo el país, porque además creemos que los tiempos que se vienen son tiempos de construir acuerdos. Así es. Es más, yo lo decía el día que juré, que la Argentina que nos toca es la Argentina de superar las grietas, las diferencias. Si bien es cierto, estamos en un escenario electoral, pero tenemos que hacer esa invitación a construir acuerdos que sean de sacar la Argentina adelante, ¿no? Vos sabés que con esto te pido la última reflexión. Sé cuando venía al canal, entrando a la ciudad de Perico, en una pared, vi no es ni siquiera un cartel, si es algo escrito por algún jovencito, calculo yo, ¿no? Por alguna persona, casi como esa vieja tiza y carbón, y en la pared decía: si gana Gerardo, gana Jujuy. La verdad que me pareció, lo primero que vi, no es que viste que hay algunos carteles que están bien hechitos, estaba escrito: si gana Gerardo, gana Jujuy. Y a mí me pareció bastante piola, porque para mí es una síntesis, ¿no? de lo que puede vivir Jujuy si es que llegara Gerardo, digamos, o la fórmula Larreta Morales, a gobernar la Argentina. ¿Coincidí con eso? Yo creo que nosotros estamos en un momento en que se ha pretendido distorsionar el proceso y también la imagen de nuestro gobernador. A mí me ha tocado acompañarlo y ver cómo el gobernador generaba agendas con un intendente que no es de su fuerza política, y ha generado procesos de construcción de acuerdos. O sea, su vocación es darle solución a las problemáticas de la gente. Creo que hemos tenido un gobernador que ha pensado estratégicamente Jujuy con los temas, no solo de la Argentina, sino del mundo. Si hay un tema que el gobernador ha trabajado es el cambio climático, es un tema de la agenda global, de las prioridades que forman parte de la agenda internacional. Si hay un tema que nos generó, digamos, la construcción de una
posibilidad de provincia distinta es el desarrollo económico. Es una construcción. El otro día veníamos a la inauguración en el parque industrial de la llegada de una empresa y claramente, digamos, Jujuy se ha puesto en la mirada del mundo por los temas que está trabajando. Más allá que habrá sectores que tengan una mirada sobre algunas decisiones, nosotros tenemos que reconocer que este no es el mismo Jujuy del 2015. Absolutamente. Y además un hombre de la política que recorrió Jujuy como pocos gobernadores, creo, ningún gobernador hizo tanto territorio, porque tiene una vocación de la gestión, tiene un compromiso con la realidad y fundamentalmente con cambiar la historia de la provincia y la historia. Creo que claramente la posibilidad de que él sea vicepresidente es una oportunidad para la provincia. Creo que es obvio pensar que teniéndolo al gobernador de vicepresidente, el lugar de Jujuy va a ser distinto. Sin dudas. De ser una provincia que casi le niegan su pertenencia a la Argentina, porque algunos decían, no sé si Jujuy es Argentina, y en realidad en Jujuy nació la patria, empieza esta Argentina, y desde Jujuy vamos a construir un proceso para la Argentina. Creo que es un acto de reparación, ese acto que la Argentina tiene pendiente con los argentinos por el éxodo jujeño, por las batallas que se dio, y además ahora por el proceso que estamos haciendo, y creo que no es menor que un jujeño esté entre los 5 hombres más importantes del país. Tiene que ver con su capacidad, con su convicción, con su liderazgo. Podemos pensar en algunas cosas distintas. Yo soy una mujer, no solo de la política, sino de valorizar la diversidad. Y creo que podemos tener miradas distintas, pero no podemos negar el liderazgo de nuestro gobernador, la visión y el rol que tiene hoy en el escenario nacional. Y creo que eso se convierte en una oportunidad para la provincia, y coincido totalmente con la frase que si gana Morales, gana Jujuy, y además creo que nace una esperanza para la Argentina. Gracias, Nati. No, gracias a vos. Gracias por venir, gracias a vos, a todo tu equipo de trabajo. Sé que te hiciste un tiempito para poder venir a acompañarnos esta noche. Queríamos, la verdad que no solo queríamos, sino que creo que necesitábamos todos escuchar de tu boca y clarificar esta situación que vivimos en la provincia de Jujuy, fundamentalmente. ¿Quién mejor que vos? Sos una clara referencia en muchos temas. Así que gracias. Gracias a vos. Gracias y bueno, a seguir. Un saludo a todos los periqueños, a todos los jujeños y jujeñas de bien, que pensamos que uno honra la responsabilidad que tiene, que todos los días tiene que levantarse para sacar adelante nuestra familia, en este caso nuestra provincia, así que un saludo grande. Gracias. Lo mejor, como siempre. Nosotros le estamos poniendo el punto final al programa de hoy, agradeciendo, por supuesto, a la gran audiencia que tiene Tecnovisión Sociedad Anónima y en particular Punto de Vista, que nos ha permitido ya que todos los días, los lunes y los jueves, hacer encuentros habituales, ¿no? Para conocer lo que está ocurriendo, para empezar a despejarnos, sobre todo la importancia, ¿no? que tiene este 2023 con las distintas elecciones que vamos a tener. Créame que para nosotros ha sido una noche importante. Gracias a todo el equipo de trabajo, como siempre, Viviana, Graciela, Orlando, Ediberto, El Pato, ese equipo maravilloso que está detrás de cámara, pero que son centrales y fundamentales para que hagamos este programa, y también a las autoridades y los directivos de la empresa, por supuesto. Nos estamos encontrando el próximo lunes, el lunes ya 31 de julio, el último día hábil, ya arrancamos el mes de la Pachamama, así que creo que está confirmado, me parece que hasta ahora de la noche está confirmado a la presencia del próximo lunes de la ministra de Desarrollo Humano de la provincia. Estoy hablando de una periqueña, de Alejandra Martínez.